esta es la unidad, acá partimos de acá, tenemos la unidad 6, que es créditos, que nos trae dos objetivos específicos: medir los diferentes tipos de créditos según las normas nacionales e internacionales y comprender el tratamiento de contingencias que afectan a los créditos. Es en función de eso que el programa se divide en dos partes. La primera parte habla de los diferentes tipos de crédito: créditos en moneda y en especie, créditos por ventas de bienes y servicios y otros créditos, y reconocimiento y evaluación en el momento inicial y mediciones posteriores. Acá tenemos normas de la Resolución Técnica 17, de la NIF 9 y de la Resolución Técnica 41. ¿Se ve bien y se escucha bien ahí, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Luego, la segunda parte son las contingencias que afectan a los créditos y cómo las vamos a registrar contablemente. Y acá también hay algunas normas de la Resolución Técnica 17 y de las NIC. Dentro de las NIC también es la NIF 9. ¿Qué bibliografía específica? La NIF 9, Instrumentos Financieros, Reconocimiento y Valoración. Ya vamos a ver cuáles son los puntos. La Resolución Técnica 41 y la Resolución Técnica 17, los puntos 451 a 455 y 52 a 54. En el caso del punto 62, también está la NIF 9. Ya vamos a ver qué puntos. La Resolución Técnica 17, puntos 45, 48, 49 y del 52 al 54. Es decir, esos son los puntos específicos normativos que ustedes deben estudiar para estas unidades. Recuerden que nosotros acá comentamos un resumen de las resoluciones técnicas. Después ustedes tienen que leer todos los puntos estos que nosotros les vamos marcando. Comencemos entonces dentro del programa el punto 6.1, créditos en moneda y en especie, y los otros créditos con el concepto, como siempre hacemos con todos los rubros. Todos los conceptos se encuentran en la Resolución Técnica 9, en el capítulo 3 y en este caso el punto A3. ¿Y qué nos dice de los créditos? Dice: son derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, siempre en que no respondan a las características de otro rubro del activo. Entonces acá la palabrita clave es que un crédito es un derecho que tiene el ente. ¿Contra quién? Contra otros, contra terceros. ¿Un derecho a qué? A percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, es decir, a que otro me entregue sumas de dinero u otros bienes o servicios. Y fíjense, esta parte de acá es muy importante, que dice siempre que no responda a las características de otro rubro del activo. Porque si ustedes piensan en, por ejemplo, un plazo fijo, también es un derecho que el ente tiene contra el banco para que el banco le devuelva el plazo fijo. Pero dijimos que eso era inversiones. Si yo pienso en una cuenta corriente, también es un derecho que tiene el ente contra el banco de tener el dinero en cuenta corriente. Entonces, cuando hablamos de créditos, acá hay una parte muy importante y es siempre que no respondan a las características de otro rubro del activo. Entonces, la definición es así, completa. Bien. Ahora vamos a ver el tema de la medición inicial. ¿Se acuerdan que les hablé yo que siempre que vemos un rubro tenemos que ver la medición inicial, que es el valor por el cual ingresa al patrimonio, y la medición al cierre, que es el valor por el cual lo vamos a evaluar al cierre? En el caso de la medición inicial, la misma se encuentra en la Resolución Técnica 17, como dice ahí, puntos 451 a 455. Y esta enumeración la hace por los distintos tipos de créditos. Entonces empecemos a verlos. Créditos por ventas. Estos son los primeros créditos, ¿sí? ¿Podés poner como que se vea la diapositiva entera? Vos sabés que no sé cómo hacer esto. Ahí está. Ahí, gracias. Bien. Sí.
pero ahí, esta era. ¿Ahí la ven bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les decía que acá están todos los distintos créditos, los distintos tipos de créditos. La resolución técnica 9 los clasifica en créditos por ventas y otros créditos, pero en realidad las clasificaciones son más amplias. Por eso la resolución técnica 17 empieza enumerando. Créditos por ventas. ¿Cómo los vamos a evaluar al inicio? ¿Al precio de contado o al valor descontado a una tasa de mercado? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que saber cuánto es esa operación de contado o sin intereses. Y si no lo sé, es decir, si yo tengo un valor que incluye intereses, ese valor debe descontarse a una tasa de mercado. ¿Para qué? Para poder conocer el precio de contado. En el caso que sea un crédito en dinero por transacciones financieras, es decir, supongamos que yo presto dinero, ¿cómo lo voy a medir inicialmente? Por la suma de dinero entregada. Este es un crédito por ventas, se refiere cuando yo vendo mercadería a crédito. Crédito en dinero por transacciones financieras cuando yo presto dinero. Un crédito por una refinanciación. Refinanciación es cuando alguien no me paga y yo vuelvo a financiarlo. ¿Cómo se mide? Por la suma que se va a recibir descontada a una tasa de mercado. Si hay otros créditos en dinero, por ejemplo, un crédito por la venta de bienes de uso, por la suma a cobrar descontada. Y si el crédito es en especie, esto significa que a mí no me van a pagar en dinero, sino que me van a pagar con un bien, se mide por el valor de los bienes a recibir. ¿Sí? Entonces es muy importante que ustedes repasen estos 5 puntitos de la resolución técnica 17, porque dependiendo del tipo de crédito que sea, es la medición inicial que tiene. Después tenemos que ver cómo lo vamos a medir al cierre. Para eso también tenemos la resolución técnica 17 en los puntos 5.2 al 5.4. Y acá, de nuevo, nos clasifica en 3 tipos de créditos. Primero, agrupa los créditos por ventas, transacciones financieras o refinanciaciones. Es decir, fíjense que lo que acá en la anterior había separado en 3, ventas, transacciones y refinanciaciones, acá la resolución técnica 17 los agrupa todos juntos. Y de nuevo, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada que había 2 palabritas claves en contabilidad, que son la intención y la factibilidad? Y de acuerdo a eso es cómo lo vamos a medir. Si el ente tiene la intención y la factibilidad de negociar estos créditos y descontarlos en un mercado, el valor el que lo vamos a medir es el valor neto de realización. Si en cambio el ente va a esperar al vencimiento, se trabaja con el costo amortizado. ¿Qué diferencia hay? El valor neto de realización va a calcular el valor actual del crédito con una tasa de mercado, mientras que el costo amortizado va a trabajar con la tasa original de la operación. Entonces, en este caso, en el primero, con el valor neto de realización, vamos a calcular con esa fórmula de valor actual al cierre, que era el valor futuro dividido 1 más i elevado a la n, con la tasa de mercado. En cambio acá nosotros podemos partir del costo original o del momento cero y devengar los intereses transcurridos a la tasa original. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. Cuando hablamos de otros créditos en dinero, la resolución dice muy parecido, si la intención y la factibilidad es negociarlos al valor neto de realización y si se espera el vencimiento al costo amortizado. Mientras que para los créditos no cancelables en dinero, lo que vamos a tomar es el valor de los bienes a recibir. Y acá nos vamos a las normas internacionales, la NIF 9, en el punto 4.1, donde clasifica los activos financieros en 3. Los que se miden a costo amortizado, que es la primera categoría,
los que se miden a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, o los que se miden a valor razonable con cambios en resultados. ¿Cuándo vamos a medir al costo amortizado? Cuando se cumplen, como dice acá, las dos condiciones siguientes. Primero, el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio que tiene por objetivo mantener los activos financieros. Y segundo, hay condiciones contractuales de este activo que dan lugar en fechas especificadas a flujos de efectivo que pagan el capital y los intereses. Esto es muy parecido a lo que nosotros tenemos como mantener hasta el vencimiento. A costo amortizado me está diciendo que el modelo de negocio tiene que tener como objetivo mantener los activos financieros y a su vez que el propio activo tenga una condición contractual que diga que en determinada fecha se va a cobrar cierto pago de principal e interés. Si no se mide a costo amortizado... Profe, Sí. ¿qué es lo último que dijo que no entendí? Acá estamos viendo en la NIF 9 cómo se puede medir. Y hay tres clasificaciones. Costo amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado integral o valor razonable con cambios en resultado. Para que entre dentro de la primera, que es el costo amortizado, se tienen que dar dos condiciones. Primero, que el objetivo del ente sea mantener los activos financieros, que es muy parecido a lo que nosotros hablamos de cuando en la resolución técnica 17, acá antes dice si se espera el vencimiento al costo amortizado. Y acá dice más o menos lo mismo. Fíjense que dice cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivos contractuales. Y la segunda condición que agrega la NIF es que las condiciones contractuales del propio activo tengan, o sea, tenga un contrato el activo o el activo tenga establecido, preestablecido, que en ciertas fechas especificadas va a pagar el capital e interés. O sea que yo sé que esto en determinada fecha me va a dar cierto capital y cierto interés. Voy a tener fechas de vencimiento para poder cobrar los intereses. Ah, eso es la fecha de vencimiento, lo último. Sí. Cuando se tienen dos condiciones, se puede medir, hay que medirlo el costo amortizado. ¿Sí? Después, la otra manera de medirse, de acuerdo a la NIF, todo esto está en el punto 4.1 de la NIF 9, es valor razonable con cambios en otro resultado integral. ¿Qué debe darse? Primero, que el activo financiero se vaya a mantener o se venda. Entonces, fíjense que acá no habla solo de mantenerlo, sino o se mantiene o se vende. Y además, que el activo tenga fechas fijas de pagos de principal e interés. Y si esto no se da, el resto hay que medirlo a valor razonable con cambio en resultados. Es decir, cuando yo tengo el modelo de negocio que lo voy a mantener o vender y la condición contractual del activo me da una fecha especificada de pagos del capital y del interés, en ese caso lo puedo medir a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Si no, todo se mide a valor razonable con cambios en resultados. ¿Sí? Estas son las tres categorías que ustedes tienen que saber de la NIF 9. No más que esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que de NIF es lo que vayamos viendo en clase y los puntos que les vayamos dando en clase? Bueno, en este caso es el punto 4.1, que clasifica en tres características, en tres categorías, perdón, los activos financieros. Según se miden a costo amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado integral o a valor razonable con cambios en resultados. Pasando a la exposición, como les dije, la resolución técnica 9 clasifica dos rubros, créditos por ventas y otros créditos. Yo acá lo puse dentro del activo corriente, pero podría ir en el activo no corriente. ¿Por qué podría ir en el activo no corriente? ¿Qué les parece? Porque puede ser créditos que superan el año luego de la fecha de cierre de ejercicio. Bien, exactamente. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la clase pasada? Activo corriente, según la resolución técnica 8, es aquel que es efectivo o se va a convertir en efectivo en el transcurso de un año desde la fecha de cierre.
Si yo tengo un crédito que lo voy a cobrar de acá a 2 años, será un activo no corriente. Entonces yo acá les puse corriente, pero ustedes tienen que ver cuándo es la fecha de vencimiento para clasificarlo como uno o como otro. Y dentro de la nota, por ejemplo, se ponen los clientes, los deudores morosos, las diferentes cuentas. Vamos a comenzar a ver entonces 2 ejercicios, el de créditos por ventas y un ejercicio de créditos por ventas con reexpresión. El primer ejercicio lo va a dar Ezequiel, así que yo dejo de compartir mi pantalla. Ahí estoy. Ezequiel, ¿querés comenzar con el ejercicio? Hola, ¿qué tal, Eli? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Dale, perfecto. Bien. El ejercicio 1 de créditos por ventas nos menciona que el 1 del 12 se vende mercaderías en cuenta corriente a 60 días. No compartida la pantalla, Ezequiel. ¿No se comparte? Bien. No. ¿Ahora? No. No, tampoco. ¿Querés que lo comparta yo y vos lo vas explicando? Bien. Ahí está. Ahí sale. Dale. ¿Se ve bien ahí? Sí. Vale, perfecto. Bien, el ejercicio 1 nos menciona que el 1 del 12 se vende mercadería en cuenta corriente a 60 días de fecha de factura por un importe de 10.609. Tomando como base operaciones de contado realizadas en fecha próxima, puede afirmarse que si la venta hubiese sido en contado, el precio hubiese sido de 10.000. También nos menciona que la tira implícita de la operación es de 0,03 mensual, que el ente tiene la intención de cobrar el crédito al vencimiento y que el 31 del 12 el ente cierra ejercicio económico, es decir, que esa fecha, no hay indicio de riesgo, no hay mora ni de cobrabilidad de la cuenta. Bien, primero es importante que nos mencione esto, de que no hay indicio de riesgo de mora ni de incobrabilidad. En caso de que existiera, debería hacer una previsión. Bien. Nos pide que registremos el reconocimiento inicial del crédito, de acuerdo al RT17. También nos pide que registremos la corrección de la medición al cierre de ejercicio. Y por último nos pide que indiquemos la medición al cierre de la cuenta a cobrar. Bien, primero tomamos los datos del ejercicio, donde podemos tomar que el precio en cuenta corriente es de 10.609, el precio de contado de 10.000 y la TIR es de 0,03 mensual. También nos menciona que el cierre de ejercicio se da el 31 del 12. Bien, primero registramos el reconocimiento del crédito, debitamos deudores por venta por 10.609 y acreditamos la venta por 10.000. La diferencia de los 609 lo computamos en el componente financiero implícito, activos no devengados. El componente financiero implícito es el que incluye el precio en la operación, pero no lo desagrega. ¿Se entendió eso? ¿Lo puedes repetir? Más o menos. Bien. Bien, cuando registramos acá la venta, debitamos deudores por venta por el monto a cobrar, que son los 10.609,
La venta es por el precio de contado, los 10.000. Y estos 609 son los intereses. Ahí preguntan, profe, ¿se puede poner como intereses a devengar? ¿Cómo? ¿Se puede usar la cuenta intereses a devengar en lugar de CFI? Bien. Sí, sí se pueden. Sí, es este No, concepto. no es si se puede, nomás no hay problema. Sí. Bien, lo resolvió Eliana. Bien, segundo, registramos la corrección de la emisión al cierre de ejercicio, donde acá nos va a servir también hacer una línea del tiempo, donde en este caso reflejamos los 10.000, que son el precio de contado, a la fecha de la operación de la venta, los 10.609, que representan el precio a cuenta corriente, con la fecha de vencimiento, pero nos menciona que el 31 del 12 tenemos el cierre de ejercicio. Si podemos ver, en ese periodo tenemos 30 días desde el cierre de ejercicio al vencimiento, como del momento de la venta al cierre de ejercicio. Esto es importante sacarlo para poder completar la fórmula. Nosotros, para devengar al cierre de ejercicio, lo podemos hacer de dos formas: con el valor actual como con el valor futuro. El valor actual, esta fórmula, es decir, nos menciona el valor actual por 1 más la tasa de interés elevado a la unidad de tiempo. Como también se puede sacar con el valor futuro dividido 1 más la tasa de interés elevado a la unidad de tiempo. Utilizando la primera fórmula, podemos ver que, reemplazando el valor actual por el precio de contado, reemplazando la tasa de interés por la TIR, que sería la tasa interna de retorno, elevado a la unidad de tiempo, que es decir, al mes que concurrió desde la venta hasta el cierre de ejercicio, nos daría el resultado de 10.300. ¿Se entendió el reemplazo que hago acá? Sí, sí, de 10. Sí, sí. Sí, profe. Bien. Nosotros tenemos que entender los intereses que tenemos de vengar al cierre de ejercicio. Es decir, para eso tenemos que restar los 10.300, que serían el valor al cierre, menos el precio de contado. Bien. Al cierre de ejercicio, debitamos la cuenta componente financiero implícito de activo no devengado a intereses activos, por los 300 que habíamos devengado. Bien. En el inciso C nos pide la medición al cierre de la cuenta a cobrar. Para eso mayorizamos donde deudores por venta tiene un monto de 10.609 originado de la venta, y componente financiero implícito de activos no devengados. Primero se acredita por 609 en el momento de la venta, luego se debita en el cierre de ejercicio por 300 y nos queda un saldo de 309, donde, realizando la suma, llegamos al valor de cierre. Yo también acá agregué la fórmula, que es la del valor futuro, donde reemplazando por el valor de cuenta corriente, dividiendo por, esto sería 1 más la tasa de interés de retorno, 1,03, también elevado a la 1 porque es hay un mes desde el cierre de ejercicio hasta el momento del vencimiento. Llegamos al mismo monto. ¿Se entiende esta fórmula? Sí, sí.
Sí, profe. Sí, sí. Bien. Y con esto quedarían resueltos los 3 puntos que pide el ejercicio. ¿Hay algo que quieras ver, Eli? No, está perfecto. Perfecto. Voy a agregar lo siguiente. Ese jueguito que se hace entre el valor actual y el valor futuro solamente es válido cuando vamos a trabajar con el modelo de costo amortizado. Porque si nosotros trabajamos con el valor neto de realización, que es el supuesto donde la empresa quiere negociar anticipadamente el crédito, la tasa que vamos a trabajar al cierre no es la misma con la cual se calculan los intereses al momento de origen de la operación. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces al cierre hay que trabajar con la fórmula de valor actual. Mientras nosotros no cambiemos la tasa, se puede trabajar con la fórmula de valor actual como con la fórmula de valor futuro. Vamos a complicar un poco este ejercicio y les voy a compartir la pantalla ahora. Vamos a ver un ejercicio parecido, pero con inflación. Por eso es importante que entiendan, ¿tienen alguna duda de lo que vimos hasta ahora, de este ejercicio que era bastante facilito lo que vimos recién? Que tenía No, profe. interesante. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Nos van a dar ejercicios con cálculo de previsión para esta unidad? Y se hace Sí, lo vamos a ver hoy a todos. Hoy vamos a ver todos, con previsiones, todo. Vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. Por eso primero el ejercicio 6.1 no tenía inflación y no tiene previsión. Ahora vamos a ver uno que tiene inflación y después vamos a ver los de las previsiones. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ve bien el Excel acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, este ejercicio, si ustedes se fijan, lo tienen al final en la guía. Es un ejercicio adicional que está al final de la guía como un apéndice, que es muy parecido a este ejercicio 6.1 que vimos recién, solo que incluye inflación. Y acá nos dice que el 1 del 11 del 2019 se vende mercaderías por 100.000 y se recibe un pagaré a 90 días por 109.273. Yo siempre les digo que acá conviene hacerse una línea de tiempo. Vamos a tener 3 meses, noviembre, diciembre, enero. ¿Sí? Acá tenemos el 1 de noviembre, que es cuando se hace la operación. El 1 de noviembre, el precio de contado es de 100.000. Ahí dice, fíjense, se venden mercaderías por 100.000. Y voy a recibir un pagaré que voy a cobrar acá al final, a 3 meses, o sea que tenemos todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre y el 31 de enero, yo voy a recibir un pagaré por 109.273. ¿Sí? Este es el valor de origen y este es el valor final. La tasa que hay implícita acá es del 3% mensual. Acá directamente se las dice. Es decir, que si yo hiciera para corroborar el cálculo 100.000 por 1 más 0,03 elevado, sigo sin aprender cómo hago el elevado, vamos a hacer así, elevado a la 3, si yo hiciera ese cálculo, me tiene que dar 109.273. Con lo cual, todo esto que está acá, esta diferencia entre 100 de este momento y 109 de este momento, total 9.273, son intereses. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Este es el planteo de la situación. El ente tiene la intención de cobrar el documento a su vencimiento. Esto es muy importante porque acá les está diciendo ya que nos vamos por la variante de costo amortizado de la resolución técnica 17. Y el 31 del 12 hay un cierre. O sea que acá, a los 2 meses, ahí, 31 del 12, hay un cierre.
A esa fecha no hay indicios de riesgo de mora ni de incobrabilidad, por lo que no existe deterioro del valor. Ya vamos a ver en la próxima parte, le vamos a agregar mora y le vamos a agregar incobrabilidad. Además, me dice los índices de precios. Noviembre de 2019, 2.500 y diciembre 2.600. Y me pide que registre el reconocimiento original del crédito, la corrección de la medición de acuerdo con la RT17 y aplicando la resolución técnica 6, y que indique la medición al cierre del documento. Lo primero que vamos a hacer es registrar el inicio del crédito. Voy a bajar un poquito esto, todo este grafiquito tan hermoso que hice. Lo voy a bajar y lo voy a pegar acá para que ustedes más o menos suban. ¿Sí? Es lo mismo. Lo copio. ¿Cómo tenemos que registrar el momento cero? Yo estoy parado acá, al 1 de noviembre. Me entra un activo, me entra un pagaré, que se llama, como ahí está, documentos a cobrar por ventas. Este documento a cobrar por ventas siempre se registra acá al inicio por su valor final. ¿Por qué? Porque si yo miro el pagaré físico va a decir, páguese a XX dentro de 90 días la suma de 109.273. Entonces, el valor final de mi crédito es el activo que me está ingresando. Es el valor que está acá. Entonces, al inicio, así como recién en el ejercicio que dio Ezequiel pusimos créditos por ventas, nosotros tenemos que incorporar el activo créditos por el valor final. Además, como decía la resolución técnica 17, mi activo debe evaluarse de contado. Por lo tanto, ¿cuál es el precio de contado de la operación al día 1 de noviembre? 100.000. 100.000, ese es el valor de contado. Entonces, ¿cómo hago yo para restarle a estos 109.000 la parte de los intereses? Genero en este momento, el momento cero, una cuenta regularizadora, que es la de intereses activos no devengados, intereses a devengar, componentes financieros implícitos a devengar, componentes financieros implícitos no devengados. Todos esos son sinónimos, digamos, por el monto total de los intereses. Entonces yo dije acá, el monto total de los intereses por toda la operación es de 9.273. Es decir que, si yo cortara a esta fecha 1 de noviembre, ¿yo qué tengo? Un activo de 109 menos una regularizadora de 9. ¿Cuánto vale neto mi documento a cobrar a este momento? 100. Al 1 de noviembre. 100.000. 100. Es el precio de contado. Entonces, a eso se refiere la RT17 cuando dice que yo evalúe mi crédito al momento inicial al precio de contado. Quiere decir que registre el crédito en una cuenta por su valor final y que regularice ese crédito con una cuenta de intereses a devengar para que me quede valuado a precio de contado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Si este deudor mío, que yo le vendí mercadería, ese día 1 de noviembre viene, me compra la mercadería, me da el pagaré porque no tiene plata para pagarme, sale de mi negocio, se lleva la mercadería y cuando da la vuelta a la esquina se entera que se ganó la lotería y dice, ¿para qué le voy a pagar todos los intereses? Viene a mi negocio y me dice, te cambio el pagaré por el precio de hoy. Entonces, ¿yo cuánto le vendería la mercadería hoy? A 100.000. A eso se refiere con el precio de contado. ¿Se entiende? Por eso el valor del documento a esta fecha, 1 de noviembre, en la contabilidad son los 109 menos los 9. Entonces me quedan 100.000. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí, bueno. Llegamos al cierre. Voy a seguir bajando mi dibujito.
les dije que no me gusta no tener pizarrón, porque yo esto lo dibujo en el pizarrón y me hago unas líneas de tiempo hermosas, pero acá tengo que hacerlo con el Excel. Al cierre, yo tengo que hacer dos cosas. Si no hubiera inflación, simplemente diría esta parte de acá, la vamos a pintar roja, son los intereses devengados y esta parte de acá son los intereses no devengados. ¿Cómo calculo los 2 meses que se devengaron? Fíjense, acá está. 100.000 por 1,03 elevado a la 2. ¿Por qué? Porque son los 2 meses que pasaron. Y esto de nuevo es válido solamente porque estoy trabajando con el esquema de costo amortizado, porque estoy trabajando con la misma tasa de interés. Entonces yo digo, si se devengan intereses por 2 meses, el valor acá sería 106.090. Es el valor del crédito al cierre, a este momento. Con lo cual, esta parte de intereses devengados acá sería de 6.090. Y lo que falta son intereses no devengados. Pero, hasta acá venimos como el ejercicio anterior. Haríamos un asiento que dice intereses a devengar 6.090 a intereses ganados 6.090. El tema es que acá hay inflación. Entonces, parte de estos intereses de 6.090 no son todo ganancia. Una parte de esto es RECPAM. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de reexpresión. ¿Se acuerdan cómo era el coeficiente de reexpresión? Se pone arriba el índice de cierre y abajo el índice del momento de origen de la partida o del momento de la anticuación. 2.600 dividido 2.500 me da 1,04. 100.000 por 1,04 me da 104.000. Es decir que la inflación en este periodo para estos 100.000 fue de 4.000 pesos. Y ahora el razonamiento es el siguiente. Yo gané o devengué 6.090 de interés. A su vez, la inflación fue de 4.000. ¿Cuánto gané neto? Los intereses devengados netos se llaman intereses en términos reales y se calculan como los 106.090 menos los 104.000, es decir, 2.090. Entonces acá en el asiento de cierre tenemos una pequeña variación a como era antes. Les dije, en el ejercicio anterior que vimos con Ezequiel, habíamos hecho intereses a devengar a intereses ganados. Acá hacemos intereses a devengar 6.090, a RECPAM 4.000 y a intereses ganados 2.090. Porque en realidad los 4.000 fue una pérdida de poder adquisitivo. No podemos decir que lo hemos ganado. Simplemente hemos ganado la diferencia entre el total de intereses y la inflación que genera esa partida. ¿Se entiende? Profe, Sí, profe. en realidad no lo hemos ganado, pero hemos hecho cobertura por inflación. Exacto. Vos te cubriste de los 4.000 por inflación y además ganaste 2.000. La ganancia financiera son los 2.090. La ganancia real, que por eso se llama ganancia en términos reales, que son 2.090, exactamente. Perfecto. Profe, Sí, y es un error aplicar el coeficiente de reexpresión al importe de los intereses, ¿no? no, los intereses no se reexpresan. Claro, es el Porque no capital, tenés porque es el ninguna capital partida que se evalúa. reexpresa. No. Los Bien. intereses no se reexpresan porque no tenés ninguna partida de origen de intereses. Vos Ahí está. tenés los 100.000 de créditos. Si tuvieras un resultado de intereses, el resultado sí se reexpresa, pero acá no tenés ninguna partida de interés. Luego hacemos la mayorización. Fíjense, están los 109.273 y 9.273 de la 101 y los 6.090 de la 102, con lo cual la exposición al cierre o el valor del crédito al cierre son los 109.273
menos los intereses que quedan sin devengar y me da 106,090. Es decir, el 106,090 está bien y eso es igual haya o no haya inflación. Lo que cambia al haber inflación es este asiento acá, que acá en lugar de poner todo contra intereses ganados, ponemos una parte contra RECPAM y otra parte contra intereses ganados. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Se entiende la diferencia con el ejercicio anterior? Sí, profe. Acá tengo el ejercicio anterior, donde habíamos hecho intereses de devengar todo contra intereses activos. En cambio acá hay que separar la parte de RECPAM. Esa es la única diferencia que hay cuando hay inflación. No hay otra diferencia. El asiento 1 es igual, la exposición es igual, el cálculo de cierre es igual. La diferencia es que al cierre no todo va a ser ganancia. Hay que separar la parte de la inflación. Quiero hacer una pequeña aclaración, Eliana, lo mismo que les decía ayer en la clase del otro profe. Bueno, el tema de inflación es un tema que estuvo muy en boga hace muchos años, que a partir del 2018, nosotros cuando éramos estudiantes hace muchos años, yo le cuento que una regla la más fácil para estudiar, es decir, cuando ustedes tienen índices y aplican inflación, la diferencia que ustedes determinen de valor histórico y valor histórico ajustado, ¿no es cierto?, de un determinado rubro de lo que estén ajustado, eso va a ser siempre resultado por exposición a la inflación. Y la diferencia de lo que le queda con la evaluación que quiere, con la que ustedes estén buscando, va a ser, en este caso, el interés. Pero ustedes siempre determinan el RECPAN y pueden sacar por diferencia lo que queda. Pero siempre acuérdense en que valor histórico contra histórico ajustado, o sea, histórico ajustado menos el valor histórico siempre les va a dar el RECPAN. Primero pueden determinarlo así o pueden decir, bueno, a ver, a valor corriente o a valor de cierre, ¿cuánto es esa partida? Le resto lo que es el valor histórico ajustado y me va a dar, por de cualquiera de las dos formas, van a tener que determinar o saber cuál es la evaluación final que le queda. A usted le va a quedar siempre una evaluación final, que es el valor real que tiene que tener el bien. Aplicando índices, una parte se la van a tener que aplicar al RECPAN, que es en el caso acá que estén usando índices, y la diferencia va a ir a la contrapartida, a la otra cosa, que es lo que le está diciendo la profe. No sé si aclaró o desaclaró lo que aclaré, pero bueno, es como para agregar algo más. Te la dejo continuar. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. Bueno, vamos a seguir entonces con el PowerPoint. Vamos a pasar a la segunda parte de la unidad, que son las contingencias. Acá vamos a ver todo lo que son las previsiones. Las contingencias las vamos a encontrar en la resolución técnica 17, puntos 441 y 442. Ahí habla de que los bienes deben compararse siempre con su valor recuperable. Por lo tanto, hay que reflejar en la evaluación cualquier indicio de desvalorización que reduzca el valor del activo. El punto 4.8 de la RT17, cuando habla de la consideración de hechos contingentes, nos dice que debemos reconocer aquellas contingencias que resulten desfavorables al ente. Y el punto 4.9 nos habla de la consideración de hechos posteriores a la fecha de los estados contables, con lo cual, si nosotros tenemos algún dato posterior a la fecha de los estados contables de que ese crédito es incobrable o tiene mora, también debemos reconocerlo. Es decir que en las normas nacionales todo lo que es contingencias y previsiones están en estos puntitos de la RT17. 441, 442, 48 y 49. En la NIF 9 tenemos el punto 55. ¿Se acuerdan que yo recién les dije hace un poquito que veníamos con el punto 41? Y ahora trabajamos con el punto 55, que se refiere a deterioro de valor, que me dice que debo reflejar los deterioros de valor que pudieran sufrir los activos. Es decir, que ustedes con estos dos, digamos, con estas filminas, con los datos,
buscan ese punto en la norma y ese punto es el que deben estudiar. Como les dije, nosotros acá tenemos un resumen, no es que esto es todo lo que dice la norma. Vamos a ver dos ejercicios de contingencias, el 6.2 y el 6.3. Profe, Sí, cuando nos decís lo de la NIF, sí, o sea, obviamente que cuando la la tenemos que leer, sí. pero en el examen, nosotros vamos a tener que, no sé, poner verdadero o falso a lo que diga o algo así. No entendí. La NIF, le vamos a evaluar la NIF como cualquier otra cosa, o sea, podemos tomarles. En este caso no estamos viendo ejercicios con NIF, pero en bienes de cambio sí van a haber ejercicios con NIF. Podemos tomarle algún, qué sé yo, por ejemplo, viste como vimos recién que de acuerdo al NIF 9, los créditos se clasifican en 3. Costo amortizado, valor, bueno, le vamos a poner alternativas y ustedes tienen que marcar la correcta. O, Está bien. que diga este punto 5.5, le pondremos un verdadero falso, le pondremos alternativas. El examen es teórico y práctico, o sea que puede haber alguna pregunta teórica que diga, o de hecho algo más grueso, como para decirte, ¿qué NIF es la que regula los créditos? Entonces vos tenés que marcar la NIF 9, por ejemplo. Ok. ¿Me entienden? Dale. ¿Alguna otra duda, chicos? Pasemos a ver los ejercicios de previsiones. El ejercicio 6.2 me da la composición de la cuenta de deudores por ventas al 31 del 12 del 2019. La cuenta de Pujol de 6.000 pesos que tiene una antigüedad de 90 días. La de Cointro, 2.000 pesos, una antigüedad de 70 días. Rodo, 7.000 pesos, una antigüedad de 5 días. Pardo, 9.000 pesos, una antigüedad de 10 días. Después me da muchas aclaraciones. Me dice, la empresa realiza las ventas con la condición de pago a 60 días fecha de factura. El análisis de las cuentas de los señores Pujol y Cointro presentan un alto riesgo de incobrabilidad. Es decir, que este y este deben ser declarados incobrables. El importe deudado por el señor Rodo, los 7.000 pesos que tenemos acá, provienen de una venta cuyo costo fue de 3.000. Por error se le envió toda la mercadería de la misma marca cuando él había solicitado 2 marcas diferentes. Se estima por ello que devolverá el 50% de su compra. Entonces, Rodo, tenemos acá una devolución del 50% con un costo de mercadería vendida de 3.000. Vamos a ver para qué nos sirve eso. Después me dice que la empresa otorga una bonificación del 5% a quienes en un plazo de 30 días compran por 10.000 pesos o más. Es decir que cualquiera de estos dos podría ser acreedor a la bonificación. Me sigue diciendo el enunciado que el 8 de enero Rodo devuelve el 50% de la compra, o sea que esta persona no va a tener la bonificación, porque nos devuelve el 50% y no llega a los 10.000 para recibir la bonificación. También nos dice que el 10 de enero se vende a Pardo mercaderías por 2.000 con un costo de 900 y con ello se hace acreedor a la bonificación. Es decir que Pardo tiene una bonificación del 5%. ¿Qué me pide? Que realice los asientos de constitución de las previsiones por incobrables, bonificación y devoluciones al 31 del 12 y que exponga el rubro de créditos por ventas de acuerdo a las normas de la resolución técnica número 9. Acá tenemos que hacer 3 asientos. El primero, dijimos, tenemos que reconocer la incobrabilidad de estos dos, por lo que haremos un asiento que refleje la pérdida, deudores incobrables, a previsión para incobrables, por 8.000. ¿De dónde salen los 8.000? Sumamos los 6.000 más los 2.000.
Por eso acá yo les puse en la solución Pujol más Cointro. ¿Dudas con este? Este es fácil. No, profe. Rodo tiene una devolución No, del profe. 50% con un costo de ventas de 3.000. Por lo tanto, si devuelve la mitad, devuelve el 50% de los 7.000. Con lo cual tenemos devolución de ventas, 3.500, que es el 50% de los 7.000, a costo de mercadería vendida, 1.500, que es el 50% de los 3.000, y generamos la previsión para devoluciones por 2.000. Los 2.000 en definitiva es lo que la empresa gana por la venta de los 3.500. Entonces, lo que se previsiona es la posibilidad de no obtener esa ganancia, ¿sí? El margen de la empresa, porque dice que vendimos en 7.000 una mercadería que nos costó 3.000. O sea que la empresa ganaría 4.000. Si tenemos posibilidad de que nos devuelvan la mitad de esa venta, quiere decir que nos pueden devolver la mitad de los 4.000, es decir, los 2.000. ¿Se entiende? Otra vez, profe. Otra vez. Este rodo le vendimos por 7.000. Hasta ahí estamos. Tenemos ventas. 7.000. Me dice acá que es una venta cuyo costo fue de 3.000. Es decir, que el costo de mercadería vendida fue de 3.000. ¿Cuánto ganamos nosotros por esta venta? Ganamos 7.000 menos los 3.000. Esta es la ganancia. ¿Sí? Me dice que va a devolver el 50% de esto. Es decir, 3.500 de ventas, 1.500 de costo de ventas, el 50%, y 2.000 de mi ganancia. Con estos valores, 3.500, 1.500 y 2.000, tenemos que hacer este asiento que está acá. Los 3.500, que es la devolución de ventas, vamos a usar la cuenta de devolución de ventas. Los 1.500 vamos a acreditar costo de mercadería vendida, porque estamos dando de baja al costo de mercadería vendida, que es una cuenta de resultado negativo. Y los 2.000, que es la diferencia o la ganancia que me voy a perder porque esta persona me devolvió la venta, van en una cuenta que se llama previsión para devoluciones. ¿Sí? ¿Se entendió mejor ahora? Sí, y profe, esa cuenta de previsión para devolución es una cuenta regularizadora del activo, ¿no? De créditos, exacto, sí. Y digamos, para constituir una previsión en el caso de que se haga, ¿contra qué cuenta se haría? No, cuando No entiendo ahí. esta es la constitución de la previsión. Ah, Estás constituyendo la previsión. Lo que después haría sería utilizarla contra la deudores por venta cuando te devuelven. bueno, gracias. Acá lo que estamos haciendo es constituir las tres Si es que te previsiones. devuelven o no, profe. Si es que te devuelven, claro, Claro, exactamente. Nosotros acá estamos registrando en una cuenta de movimiento la devolución de la venta. Contra el costo de mercadería vendida, la parte de costo. Y constituyendo la previsión de 2.000. Por eso va al haber. Es regularizadora de créditos. ¿Sí? Claro, todavía no devolvió la compra No, pero sabemos que la va a devolver porque acá te dice que el 8 de enero la devuelve. Claro. Ese punto que yo les hice remarcar, el punto 4.9 de la resolución técnica 17, ese punto es el que te dice que si vos conoces hechos posteriores al cierre que te sirvan como evidencia para generar una previsión, la tenés que armar al cierre. Entonces tenemos sucesos cercanos al cierre que se conocen, que hace que al cierre vos constituyas la previsión. ¿Se entiende? Sí, quedó claro. Bien.
Bueno, nos queda Pardo. Pardo tiene una bonificación del 5%. ¿Por qué? Porque nos enteramos que el 10 de enero va a comprar mercaderías por 2.000 y se va a pasar de los 10.000 pesos, que son los que es el límite para la bonificación. Por lo tanto, tenemos que constituir una previsión para bonificaciones. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos 9.000 por la alícuota de la bonificación, que es el 5%. Entonces tenemos una cuenta bonificación sobre venta, 450, contra previsión para bonificaciones, que también es regularizadora del rubro de créditos, ¿sí? Por los 9.000. La bonificación de los 2.000 que resta le corresponden al ejercicio siguiente. Por eso es que nosotros acá estamos parados al cierre, ¿sí? Estamos parados al 31 del 12. ¿Qué sabemos? Que en muy poquito tiempo después, Rodo devuelve. Y que en muy poquito tiempo después, Pardo compra y pasa los 10.000 pesos. Entonces, tenemos que previsionar al cierre que esas situaciones van a ocurrir. Por eso es que constituimos las dos previsiones, la de devolución y la de bonificación. ¿Se entiende? Y De vuelta, profe. Sí, profe. Sí, profe. Eso Profe. era según el punto 4.9, dijo, de la RT17. 4.9 de la RT17. Sí, los de la RT17 son los que están acá. Fíjense. Son estos que están acá. 441, 442, 48 y 49. Estos son los que hablan de previsiones. Profe, ¿y cómo se lee el asiento cuando se crea la bonificación? O sea, el 10 ¿Cómo? de enero. Cuando se constituye la bonificación, vos vas a usar la cuenta previsiones al debe y le vas a dar de baja a clientes o a deudores por ventas, porque ya no te va a deber más, se lo vas a bonificar. Ah, perfecto. Es previsión a clientes o previsión a deudores por ventas. Gracias. ¿Se entiende? Sí, sí, quedó claro. Bien, ¿cómo vamos a exponer esto? Vamos a exponer estado de situación patrimonial el 31 del 12 del 2019, activo, bueno, acá me falta un rengloncito, esto iría allá abajo, activo corriente, créditos por ventas, 13.550. ¿Cómo calculamos los 13.550? Tenemos deuda de plazo vencido, 8.000. ¿Cuáles son las de plazo vencido? Las dos que están acá. Deudas a vencer en el primer trimestre, 18.000, que es lo que tenemos acá. Total, 24.000. A esto le restamos la previsión para incobrables, la previsión para devoluciones, perdón, acá no es 18.000, es 16.000. Ahí está. Le restamos la previsión para incobrables, la previsión para devoluciones y la previsión para bonificaciones. Y eso me da los 13.550. ¿Sí? Profe, ¿las previsiones se ajustan por inflación? ¿Cómo? ¿Las previsiones se ajustan por inflación? Por ejemplo, incobrable o por despido. La previsión no, porque es una partida monetaria. Ah, claro. Gracias. Igual, Claro, se constituye al cierre. igual, por otra parte, esta previsión la va a constituir el 31 del 12, pero estamos hablando de si me quedara una previsión de saldo del año anterior, por ejemplo. Esa previsión no se ajusta. Gracias, profe. Igual no se preocupen que no les vamos a mezclar previsiones con inflación. O sea, nosotros acá les vamos a dar inflación como vimos en el otro ejercicio, o les vamos a dar previsiones. Las dos cosas mezcladitas no. ¿Dudas con este ejercicio? No, profe. Tenemos que ver otro más, que es la previsión por mora. La previsión que vimos recién era la de incobrabilidad, ahora tenemos que ver la de mora. El 1 del 12 del 2019 se venden mercaderías en cuenta corriente a 90 días de fecha de factura por un importe de 21.225. La empresa no realiza operaciones de contado. La tasa de mercado aplicable a la operación es el 2% mensual. Habitualmente la empresa no negocia anticipadamente los créditos, sino que aguarda al vencimiento.
Vamos de nuevo. Acá tenemos 3 meses, diciembre, enero, febrero. Los vamos a pintar amarillitos. Acá estamos al 1 del 12. Y acá tenemos el vencimiento el 28 de febrero. 90 días. Acá tenemos 21.225. Porque me dice que yo vendí en cuenta corriente por un importe de 21.225. Y lo que sí sé es que la tasa de interés es el 2% mensual. Con eso puedo calcular el valor de origen o valor de contado que está acá. ¿Cómo lo hago? Con la fórmula que es valor actual es igual al valor final dividido 1 más la tasa de interés elevado a la n. Si yo reemplazo esto, tendría 21.225 dividido 1 más, ¿cuál es la tasa? 0,2, el 2%. 0,02 elevado, ¿cuál es la n? Vale, 3. 3. Recuerden siempre 3, son 3 meses, son 90 días. Estoy tratando de ver todos los intereses que va desde el principio. Sí, me confundí con el cierre. Recuerden siempre que el 2% tiene que ser mensual y el 3 también tiene que ser mensual. O sea, la I y la N tienen que estar expresadas en la misma unidad de tiempo. Si yo hago esta operación, me da que el valor original es 20.000. Entonces acá tengo un valor de origen de 20.000, un valor final de 21.225 y los intereses totales de todo el periodo son 1.225. ¿Se entiende hasta acá? Es igual que todo lo que venimos viendo. Al 31 del 12 tenemos el cierre. Ahora el cierre está acá. ¿Sí? 31 del 12. Tenemos el cierre. De acuerdo con el comportamiento de este deudor en particular, se advierte que paga habitualmente con una mora de 30 días y se espera que con el presente crédito ocurra otro tanto, con el consiguiente deterioro de su valor. Quiere decir que yo estoy esperando que este deudor, en lugar de darme los 21.225 el 28 de febrero, me los entregue ¿cuándo? Fíjense lo que dice el enunciado. De acuerdo con el comportamiento de este deudor, se advierte que paga habitualmente con una mora de 30 días. ¿Cuándo espero yo recibir los 21.225? En abril. El No, 1 de marzo. abril o el 31 de marzo, digamos, sería lo mismo. Claro. Entonces, con la mora, es como que estos 21.225 se me corren un mes. Por eso les dejo acá como el huequito. Acá habría que dibujar una flecha, pero yo soy muy mala para esto. Ustedes imaginen que acá hay una flecha que hace que los 21.225 se corran un mes. ¿Sí? Y ahora vamos a resolver todo. Lo primero que me dice es que registre el reconocimiento inicial del crédito de acuerdo con la resolución técnica 17. Bueno, esto es igual que siempre. Vamos a tener deudores por ventas por el valor final, 21.225, a intereses a devengar, 1.225, a ventas, 20.000. Esto es el mismo punto de la RT17 que me dice que yo tengo que registrar esto con el valor de contado. En este caso no tenía valor de contado, por eso se hace lo que se llama el descuento del valor final a la tasa de mercado. Por eso hicimos este cálculo y nos da que el valor de contado es 20.000. ¿Sí? Hasta acá, nada nuevo. Después, el punto B me dice, registre los intereses a la tasa de mercado. Por lo tanto, tengo que registrar el devengamiento de un mes. El devengamiento de un mes lo haré con valor actual por 1 más i elevado a la n, 20.000 por 1 más 0,02 elevado a la 1, 20.400. Quiere decir que, vamos a pintar con rojo,
devengados, tenemos 400 de intereses. Y hacemos el devengamiento como lo venimos trabajando hasta ahora. Intereses a devengar a intereses ganados, 400. Hasta acá no hay ningún cambio. Si no hubiera mora, ahí nos quedamos. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Qué pasó ahora? Tengo que ver... No, profe, perdón, ¿puede volver a explicar de dónde salen los 400? Sí, cómo no. Si vos haces 20.000 por 1 más 0,02 elevado a la 1, te da 20.400. Está acá el cálculo, mira. 20.000 por 1 más 0,02 elevado a la 1, que es el tiempo que pasó, te da 20.400. Los 20.400 menos los 20.000 te da la parte de intereses de vengado, que es esta partecita de acá, que es 400. Bien. ¿Se entendió ahora mejor? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora bien, lo que me dice hasta acá es lo que se llama la medición primaria del crédito. Lo que hemos hecho hasta acá es decir cuántos intereses se devengaron, desde acá hasta acá. Pero ahora tenemos que hacer la medición del deterioro. Entonces, lo que tenemos que hacer es traer estos 21.225 desde el 31 de marzo al 31 de diciembre. Si yo quiero traer los 21.225 al 31 de diciembre, de nuevo voy a tener que utilizar esta fórmula. Valor actual igual a valor final dividido 1 más i elevado a la n. ¿Cuántos meses tengo que traer desde el 31 de marzo hasta el 31 de diciembre? 3. 3. Por lo tanto, el cálculo es este. Es este mismo. Justo coincide, no necesariamente tiene que coincidir. Acá, para traer esto y llevarlo hasta acá, tengo que hacer 21.225 dividido 1.002 elevado a la 3. Quiere decir que al cierre, al 31 de diciembre, mi crédito deteriorado vale 20.000. Mi crédito original, si no estuviera deteriorado, valdría 20.400. Como está deteriorado y esta persona me demora un mes más en pagar, el valor deteriorado es 20.000. La diferencia entre la medición primaria y el valor deteriorado es lo que se llama la previsión por mora. ¿Por qué acá coincide justo de nuevo me da 20.000? Porque acá pasó un mes y acá se demoró un mes. Pero ustedes pueden hacer un ejercicio haciendo que esto se demore más de un mes o cuando un cierre de ejercicio no caiga justo al mes y van a ver que no les va a dar exactamente tan redondo, digamos, como da acá. Lo importante es que ustedes entiendan que devengando los intereses, este crédito vale al cierre 20.400. Calculando su valor deteriorado, es decir, trayéndolo desde la fecha con mora incluida al cierre, calculo 20.000 y la diferencia entre la medición primaria y el valor deteriorado es la previsión por mora. El asiento es el siguiente, quebrando por mora a previsión por mora, 400. Justo coincide, como les dije, con estos 400 de acá, pero no necesariamente tiene que coincidir. Esto es porque acá hay un mes y acá se atrasa justo un mes. ¿Sí? No les vamos a mezclar previsiones, o sea, no les vamos a mezclar. Si es previsión por mora, les vamos a dar solo previsión por mora. No les vamos a hacer que en el mismo deudor tengan incobrabilidad, mora, bonificación. ¿Sí? Vamos a ir trabajando cada deudor con un tipo de previsión. Por último, ¿cómo queda evaluado este crédito? El deudor por venta es 21.225. Los intereses a devengar, que es esta partecita de acá, son 8.25. Y la previsión por mora, que es regularizadora, me da un valor de crédito al cierre de 20.000. ¿Sí?
coincide con este valor deteriorado. Si esto no existiera, si no hubiera previsión por mora, esto no estaría acá y el valor del crédito al cierre sería 20.400 como en los otros ejercicios que estuvimos viendo. ¿Dudas? Así quedaría reflejado entonces al cierre del ejercicio, como 20.000 con los 400 descontados. Eso en el balance sería. Exacto, y menos el interés a devengar también. Sí, esto es como lo pondrías en la nota del balance. Gracias. Claro, profe, dijo entonces que no sería 20.400 porque estuvo hasta 400 de mora. Este mes más de mora. Claro, si no estuviera la mora, esto sería igual que cualquiera de los otros ejercicios que vinimos haciendo y tendrían 20.400. Profe, Sí. una pregunta más general. Yo le entiendo bien al ejercicio, pero no recuerdo mucho haber hecho previsiones por moras en las anteriores materias. ¿Cuál sería la finalidad de la previsión por mora? ¿Para que no se castigue tanto el activo? No, es registrar la demora que te va a implicar en términos de pérdida de intereses que este cliente te pague más allá del vencimiento. Es reconocer el deterioro de valor. Cuanto más tiempo pase, es decir, cuanto este cliente te pague en marzo, abril, mayo, y vos no le cobras intereses, vos siempre vas a cobrar los mismos 21.225, vos tenés una pérdida de intereses implícita. Entonces, eso está reconociendo la previsión por mora, porque este cliente acá dice que te va a pagar 30 días después el mismo valor. O sea que no espero hasta que ocurre el hecho en sí, sino que el cierre del ejercicio ya lo constituyo, entonces yo me estoy previniendo, por así decirlo, del deterioro de 400 pesos. Entonces yo estoy reflejando la realidad de lo que va a suceder en un futuro. Deteriorado. Ah, entiendo. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe. Sí. Y la previsión, aparte de esto que estaban hablando, se constituye en este ejercicio porque la venta se efectuó dentro de ese ejercicio, ¿no? Claro, es el cierre. Las previsiones se constituyen al cierre. Bien. Sí. Sobre los activos que tenés al cierre. Como vos al cierre tenés un crédito de 21.225, vos le constituís una previsión para mostrar que ese activo bajó de valor. Por eso se resta, profe, sería una regularizadora también de deudores por ventas. Sí, todas las previsiones son regularizadoras de crédito. ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? Nos queda el cuestionario. A ver, vale repasar y vale volver si tienen el PowerPoint. Vale volver. ¿Qué son los créditos según la RT9? Alguien que me tire la definición. Yo. Dale. Me animo a responderla. Son los derechos que tiene el ente contra tercero sobre aquellas operaciones que... No, vamos otra vez. Son los derechos que tiene el ente contra terceros de percibir sumas de dinero u otros bienes y servicios que no corresponden a otros rubros del activo. Excelente, muy bien. Según la resolución técnica 9, ahí tienen la respuesta. Son derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, siempre que no respondan a las características de otro rubro del activo. Segunda preguntita. ¿Cómo deben clasificarse los créditos por su origen según la resolución técnica 9? Por venta, profe, y por si tienen otro origen. Por ventas y por otros créditos, exacto. Por ventas y los que tienen otro origen. Excelente. ¿Cuál debe ser, según la resolución técnica 17, la medición inicial de un crédito por ventas? A su precio de contado. Excelente, a su valor de contado o descontado según una tasa de mercado.
¿Cómo debe medirse al cierre, según la RT17, un crédito por ventas si se ha decidido mantenerlo hasta su vencimiento? El costo amortizado. A costo amortizado. Excelente. ¿Y cuál debe ser, según la RT17, la medición al cierre de un crédito no cancelable en moneda? O lo que es lo mismo, de un crédito en especie. Al valor de los ¿De los bienes, por bienes? ejemplo, que ingresan. Exacto, al valor de los bienes a recibir. Perfecto. Están todos aprobados. Todos los de hoy les voy a sumar un punto. Me han contestado. Anote, profe, quiénes son los que están en el meeting. Bueno, ¿dudas? ¿Dudas de todo lo que hemos visto de hoy de créditos? No, profe. Por mí no, profe. Bastante claro. Bueno, me alegro. Muchas gracias por su atención, como dice ahí. Voy a dejar de compartir pantalla. Y les voy a hacer unas preguntitas. Nosotros el miércoles que viene, ya voy a dejar de grabar también.